Bienvenidos al podcast del Niche, donde las historias reales cobran vida. Aquí vas a escuchar a personas extraordinarias, líderes, profesionales y soñadores que han construido su camino a través de los años. Porque detrás de cada éxito hay una historia que nadie te contó. Vamos a hablar sin filtro, de fracasos que enseñan, de decisiones que marcan y de lo que realmente significa vivir con propósito. Si estás listo para crecer y para evolucionar, entonces este espacio mágico es para ti. Sígueme y caminemos juntos. Bueno, tengo el placer de estar con un invitado muy especial. Ingeniero industrial, especialista en aseguramiento de calidad y una MBA en administración y dirección de empresas. Aparte es asesor del grupo Helves acá en la región. Jason Carreño. ¿Qué más, Nano? ¿Cómo has estado? Un gusto de verlo. Gracias, Más Jason. conocido como el Niche. El Niche. Gracias, Jason, por estar en este espacio tan especial, hombre. No, gracias a usted, man. Cuéntenos un poquito, Jason, de toda esa trayectoria que usted ha tenido a nivel profesional acá en la región, aparte de lo que nombré. Bueno, el cuento es largo, ¿no? Porque ya somos grandes, ¿no? Ya pasamos las 5 décadas y pues en ese tiempo uno hace muchas cosas, ¿no? Pues desde trabajar independiente, ser empleado, luego volver a ser independiente. Viví en Venezuela 2 años, trabajé en el sector oil and gas. ¿Por qué? Te hago un paréntesis. Ajá. Antes de que te fueras a Venezuela, Sí. te gradúas como ingeniero industrial. 1999. Decides montar un emprendimiento. Sí, tuve dos. Primero fui uno de los primeros distribuidores que tuvo Bonais en Cúcuta. Sí. Sí. Y también de Crinelado. ¿Cómo llegó a ser distribuidor de Bonais? Creo que fue uno de los pioneros acá en la ciudad de Cúcuta. Uno de los primeros en volverlo más digamos, convertirlo en algo que fuera como un negocio que funcionara y me diera, pues, digamos, en ese momento el sustento. Era una persona, digamos, prácticamente soltera y era para mí, ¿sí? Y me funcionó. Estuvo con Bonais. Y luego paso a manejar una agencia de Crinelado en ese tiempo. Estamos hablando de hace unos 26 años, 5 años, 23 años más o menos. Y después paso ahí vecino suyo, con su mamá, abro un punto de venta de un negocio que se llamó Super Sanduchón. Super Sanduchón. Sí. Muy conocido, ahí en la Cero con Faroles. Ahí en la Cero con Faroles, hace más de Correcto. 20 años, sí. Y estuve unos años ahí y bueno, y de ahí después el que fue mi socio inicial, que Pablo, terminó con el negocio, creo que todavía está ahí, ¿no? Sí. El negocio a través de los años lo fue modificando, ¿no? Ya no es de sándwiches, ahora es venden arepas. Sí, tostadas. Dice Tostados Pavo. Sí, claro. Y ahí pues, de ahí para Venezuela. ¿Y en Venezuela qué ya había funciona? hecho otras cosas antes, ¿no? O sea, algunos trabajos de asesoría independiente con algunas empresas pequeñitas. Y después, por un amigo que me lo encuentro en esa misma esquina, termino hablando con él y le digo, yo quiero pues, seguir en mi carrera. Entonces él me dice, hay una oportunidad, lo llaman el lunes, eso fue un sábado en la noche. Me llaman el lunes y aparece un cliente que hoy en día es amigo mío todavía, precisamente hoy estuve conversando con él, Luis Fernando, el ingeniero Luis Fernando, y él me lleva para Ureña. Tenía una empresa en Ureña, San Cristóbal y en cerca de Maracaibo, en la Villa Rosario Perijá. Una empresa de transporte, transmateriales, pero es de transporte, no la de aquí que es de materiales agregados. Ajá, sí, agregados. Sí. Y trabajo con él casi 2 años, haciendo el trabajo también que yo tenía el negocio donde estaba su mamá. Ahí yo iba medio tiempo en las mañanas, porque yo tenía el negocio era en las tardes y noches. Entonces en la mañana iba a Ureña, trabajaba con él, le hacía unos análisis. Y ahí fue donde él me jaló y me dijo, venga, yo tengo un negocio en la Villa Rosario Perijá, a 1 hora de Maracaibo. Yo le dije, pues hermano, estaba muy joven, hágale. Sí, me fui. Y de ahí resultó, pues, coincidencias de la vida. Hay personas que le aportan a uno algún detalle muy pequeño y no es que son, digamos, que le cambian la vida a uno, ¿no? Sí. El que me dijo en esa esquina que hablara con el ingeniero Luis Fernando Acosta,
Y después, luego el ingeniero Luis Fernando Acosta me relaciona con unos empresarios del sector petrolero en Maracaibo y termino enrolado trabajando en una planta de PDVSA a través de una contratista. Sí, el mundo da muchas vueltas. Y también pues estaba destinado, ¿no? Porque ese espacio del sanduchón, Sí. le llegó una gente, le llegó alguien con esa oportunidad. Era para usted. Lo guió y empezó el camino en Venezuela. Y empezó a asesorar, ¿verdad? Tenía que estar ahí parado, ¿sabes? Porque si no estoy, o sea, me lo encontré que tenía años de no verlo y yo estaba parado en la esquina y él pasa y me dice, ¿qué hubo? ¿Qué anda haciendo? Y empezó a hablar con él y ahí comienza todo, ¿no? O sea, ese momento yo pienso que cambió mi vida, ¿no? Bueno, dijo un tema muy importante, cambió su vida a ese momento. Cuando hablamos de propósito, ¿usted cree que todos los seres humanos tienen un propósito en la vida, Jason? Claro, por supuesto, o sea, a ver, lo tienen, o sea, sin saberlo y otros lo tenemos declarado, ¿sí? Hay gente que no ha encontrado su propósito en la vida. Por eso pienso Claro. que hay gente que no le va tan bien o no se enfoca en lo que está destinado, como otros que sí encuentran ese propósito. El suyo, por su trayecto, ha sido siempre el de asesorar, ¿no? Y enseñar. Bueno, digamos que hay un autor muy interesante, se llama Simon Sinek, ¿sí? Sí. Y leyendo a Simon Sinek, redacté mi propósito de vida, que es muy corto, ¿no? O sea, es tan corto que parece como demasiado simple, pero para mí es importante y es hacer que todo alrededor mío esté mejor. O sea, que el que esté siempre al lado mío se sienta mejor. Entonces, Muy bueno. de ahí, o sea, si es un empresario, que se sienta mejor, si es un amigo, que se sienta mejor, si es mi familia, que se sienta mejor. O sea, que pueda yo impactar de una manera positiva en la gente. Impactar las vidas de las personas Sí, claro. que están cerca suyo. Bueno, llega a Maracaibo, empieza a trabajar con la petrolera, que era de PDVSA. Una tiempo? contratista que le trabajaba a PDVSA, sí, claro. ¿Cuánto tiempo dura en Maracaibo? Bueno, yo llego allá en marzo, me voy primero solo, marzo del 2007, ¿sí? Llego en marzo de 2007 y duro allá, pues llego en un cargo intermedio, pero avanzo muy rápido. O sea, a los 3 meses yo ya había cambiado, ya en julio, agosto, no, a los 7 meses más o menos de estar, me suben a un cargo superior al que había llegado y llego a estar al lado de mi jefe, que hoy en día es amigo mío, por cierto, estoy hablando con él, José Morales, que por cierto le agradezco mucho porque me ayudó bastante, me dio un bono para poder mamolar el apartamento, entonces, sí, y pues hay gente que le cambia la vida a uno y seguimos de amigos, ¿no? Y estamos hablando de otras cosas para volver a Venezuela, ¿no? Sí. Qué bueno. Sí, sí. Después de Venezuela, vuelve a Cúcuta. Bueno, llegó aquí en Cúcuta en noviembre del 2008, me regreso, a ver, conozco a la que hoy en día es mi esposa, la conocí en unas venidas acá y yo vi que como la cosa en Venezuela estaba poniéndose como rara, ¿no? O sea, todavía estaba bien, pero estaba rara. O sea, yo veía la inflación. Yo llegué, hay un periódico que se llama en Maracaibo, se me olvida, El Panorama, sí, debe existir yo creo. Y cuando yo llegué costaba 1.300 bolívares, cuando eso, o sea, sí, no habían los bolívares fuertes, ¿no? 1.300 bolívares. Y, o sea, pasó a 1.3 bolívares, pero a los meses y al año ya valía 3.2 bolívares. Se imagina, ¿no? O sea, una inflación tremenda. Entonces yo veía que algo estaba pasando, a pesar de que uno le ajustaban los salarios y todo, uno sentía que había algo que no estaba bien. No estaba bien, correcto. Y Chávez estaba poniendo muy radical, ¿sí? Entonces, en ese momento yo lo que hago es, pues, llevado por el amor, me quedo aquí en Cúcuta. Me llaman en enero para decir, me devuelvo y digo que no. Y yo no tenía trabajo. Entonces, yo tenía los ahorros, porque a uno le dan siempre, al final del año le dan 4 salarios y más. Entonces, mala liquidación. Entonces, tenía yo unos ahorros y dije yo, pues, con eso aguanto, mira a ver qué hago, ¿no? Y pasa el tiempo, consigo trabajo en el SENA como instructor. Pero al tiempo consigo trabajo en la Libre como director de planeación. O sea, tuve 2 trabajos al tiempo y entonces como que emparejé la vaina, ¿no? Sí, entonces dije yo, bueno, casi que me como los ahorros en ese tiempo, pero bueno, aguantaron hasta que conseguí trabajo. ¿Usted piensa que todas esas oportunidades que se le han presentado en la vida
hasta ahí, estamos hablando del momento que llega al SENA, después Sí. a la Libre, Sí. ¿ha sido casualidad? No, o sea, a ver, yo pienso que gente que sin saberlo le cambia la vida a uno, ¿no? Todos han sido amigos. Yo llego al seno por el mismo que me hizo que yo pudiera llegar a Ureña, que después a Ureña yo llegué a Maracaibo, ¿sí? Fue la misma persona, ¿no? Y da la casualidad. Y gente de pronto que no tiene ningún tipo de vínculo con uno Sí, y apostó por uno, ¿no? Creyó en uno. sí, bastante. Hay gente que uno, la que menos espera. Que menos La que menos nos espera es la que está a veces ayudándolo a uno. Entonces, Sí. el crecimiento que uno va teniendo en la vida y el aprendizaje, porque ha aprendido bastante, lo lleva a uno a cambiar su perspectiva de la vida, ¿no? Sí, claro. Pues, ¿sabes qué he aprendido yo? Yo es algo que le inculco a mi hijo. Yo tengo un hijo de 20 años. Yo le digo, yo digo, lo más importante en la vida es ser agradecido. Sí, la gratitud es importante. Pero hay algo extraño. Yo sé que si mi amigo, el que me ayudó a llegar allá, hoy en día no somos tan cercanos, ¿no? Pues cosas de la vida, ¿sí? Nunca hemos peleado, pero no somos cercanos, ¿sí? Muy buen profesional, lo conozco desde que tenía más. Lo conocí cuando estábamos en segundo primaria. Fue amigo por mucho tiempo, hoy en día no estamos tan cercanos, pero siempre agradecido, ¿no? Yo siempre que puedo, de alguna manera, lo recuerdo con gratitud porque gracias a él, o sea, él me abrió la puerta y yo pude entrar y seguir adelante, ¿no? Porque uno al final necesita la oportunidad de la puerta, ¿no? Marcó ¿Sí? su vida en Sí, ese momento. Claro. Importantísimo. Listo, entonces está ahí en la Libre y en el SENA. Sí, al mismo tiempo. Sí, duré 2 años y medio en la Libre. En el SENA duré un poco más, ¿sí? Pero ahí iba ejerciendo, me quedaba tiempo, yo no sé cómo saqué tiempo. Hacía uno de todo, ¿no? Bueno, fui haciendo la maestría, el cuento. La especialización. La había hecho ya antes, temprano, antes de irme a Venezuela. Y usted me decía algo, Nano, y es que nada es casualidad. Lo que pasa es que es encontrarlo, ya eso todo el mundo lo sabe, que es estar preparado. Pues si ya estaba preparado cuando me pedían el perfil, ya lo tenía. Cuando me pedían algo, ya lo tenía, ¿no? Entonces llegaba la oportunidad y podía aprovecharla en ese momento, ¿sí? Eso fue, yo digo que eso fue, que nunca me quedé quieto. O sea, es nunca quedarse quieto. Sí, al final. La constancia, ¿no? Sí, claro. Pero yo también pienso, más allá de que las personas aportan, yo también veo la parte espiritual. Claro. Porque nada se mueve en este mundo, para el que quiera creer en Dios o en un ser supremo, el universo, pero ese ser supremo, esa parte, siempre estuvo ahí, esa Claro. luz para usted, siempre le iluminó el camino. Uy, mire, hay un libro muy importante en la vida mía. Yo estuve viviendo en el año finales del 99, yo me graduó en el 10 de diciembre de 1999 como ingeniero y me voy el 22 de diciembre, me voy exactamente 12 días después, me voy para Medellín y el 23 ya estaba allá, así, me fui en bus. En ese tiempo pues no era tan común viajar en avión porque era muy costoso, ahora es más fácil. Sí. Tocaba uno guerrearla más. Claro, era más difícil. Me fui para allá y trabajé un tiempo en Medellín y allá me acuerdo que una de mis pasiones fue ir a la Universidad de Antioquia. Quería hacer una especialización allá, pero no se abrió al fin. Entonces allá me encontré que vendían muchos libros. A mí me encanta leer. Y podía encontrar libros en ese tiempo de 1.000 y 2.000 pesos, pero buenos. Y entonces yo me iba con 10.000 pesos y traía 3, 4 libros, 5 libros, sí. Entonces me dediqué a leer y encontré un libro muy bueno que es muy conocido por mucha gente que se llama El vendedor más grande del mundo, de Ocmandino. Y en El vendedor más grande del mundo hay una parte que es, o sea, cada uno de los pergaminos y uno de esos es claves que uno tiene que agradecer todos los días por el nuevo día, ¿sí? Y ahí aprendí que la gratitud es la fuerza más grande que uno puede tener con la gente. Así ellos no sepan que uno esté agradeciéndole, ¿no? En secreto, ¿no? En su mente, ¿no? Sí. En su parte interior. Y Ajá. eso va abriendo las puertas, ¿no? Sí, de alguna manera, claro. Siempre hay puertas. Sí, hay puertas. ¿Y por qué le decían Charity? Eso fue dos amigos. O sea, hoy en día uno es teniente coronel retirado del ejército y este no sé qué está haciendo, si se volvió drag queen o qué, no sé qué, pero me empezaron a mamar gallo porque en ese tiempo
¿Qué hicimos? Bueno, pues yo siempre he tenido el cabello claro, pero nos echamos una vaina que se llamaba camomila. ¿Sí? Y se me aclaró mucho el pelo. Y entonces había una cantante puertorriqueña que le decían Charitín. Y eso sí, me empezaron a mamar gallo en el seminario menor. Yo estaba en el seminario menor. Y esa mamá era gallo, claro. Entonces, ¿qué pasaba? Eso pasa que, voy a decir una grosería, pero el que se emputa pierde. Entonces yo me emputaba, el que se emputa pierde, dice la. ¿Sí? Entonces, y así, pero ya, y lo que los conocen son los que son muy amigos de la época de que éramos niños. Época de su juventud, el colegio. Porque ya cuando pasa a la universidad, pues ya claro. El semblante es otro, ¿no? Sí, claro. Sí. Qué bueno, Jason. Bueno, estábamos hablando de cuando estuve en Medellín, de lo que era la gratitud, lo importante que es la gratitud, porque nos abre los caminos, nos da sí, claro. nos va dando oportunidad de crecer, ¿no? Sí. Y en ese momento, en ese proceso de crecimiento también tenemos aprendizaje, ¿no? Porque cada momento en la vida nos va enseñando algo, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Algo, es un propósito que nos va alimentando. No siempre se gana, ¿no? Uno vive en altibajos. O sea, la vida es una montaña rusa. La vida es de bajas y altas. Sí, y es saber cómo soportar eso. Y como dice su podcast, es de resiliencia, ¿no? Al final es eso, ¿no? No todos están destinados a ser resilientes, ¿no? Hay gente que cae y no se vuelve a parar. No. Y afortunado usted y bendecido que ha tenido esa fortuna. Pero faltó contar algo, ¿no? Sí, que usted tuvo la oportunidad de ir a ¿Quién quiere ser millonario? Sí, se acuerda, buena memoria. Sí, claro. En el año 2004, estuve ahí. Sí. ¿Y cuánto ganó? ¿Hasta dónde llegó? De esa época, 10 millones de pesos. Uy, en esa época era plata. Era plata, claro. Era plata. Hoy en día serían más de 100 millones, yo creo. Sí, claro. Sí, qué bueno, qué buena experiencia, ¿no? Sí, claro, pero me gasté la platica. La gané fácil. Para algo sirvió, ¿no? Una vez monté el primer negocio, el emprendimiento de ¿El sanduchón? No, el de la distribución. Tuve la capital para poderlo montar, el local, y poner a amoblarlo, y sí. Pues fue, una parte de eso se fue para eso, sí. Bueno, ¿y cómo llega el Grupo Helves? Que actualmente hoy es asesor del Grupo de la Junta Directiva, sí. Aparte de ser asesor, pertenece al grupo. Yo soy asesor de la Junta Directiva, sí. Correcto. De la Junta. Es que el mundo es extraño. Yo entro a un programa, yo acababa de salir de la Universidad Libre y entro a un programa que estaba buscando formar los primeros consultores en sistemas de gestión de la innovación en Colombia, año 2012. Y me meto en el programa, había un concurso, concursaron más de 70, 80 personas para 15 cupos y había que inventar un proyecto. Y los que quedaran entre los 15 primeros pasaban a generar una formación que era gratuita, ¿sí? Y aparte nos iban a pagar por asesorar a una empresa después de eso. Entonces durante 6 meses, 5 meses estuve ahí y me asignaron, la empresa que me asignaron para hacer la práctica de ese diplomado en sistemas de gestión de la innovación con Confecámaras, toda la combinación de las cámaras de Colombia, fue la Casa Blanca, que es del Grupo Helves. Y ahí en una de las reuniones conocí a Javier Helves, que no fue así como muy amistosa la vaina, porque tiene una forma de preguntar a veces un poquito dura, así como... Muy cortante. Pero yo también soy así. Entonces, yo sin saber quién era, porque ya era la tercera o cuarta reunión, yo veo que el señor que estaba ahí al fondo de la sala de juntas me pregunta que yo quién era. Entonces yo, mucho gusto. Es que no lo había visto en las anteriores reuniones. Mucho gusto, Jason Carreño. Tengo consultor de la Cámara de Comercio. Vamos a montar el plan estratégico de innovación para la empresa. Sí, para ella. Entonces me dijo, y vuelve y me interrumpe. Entonces me dice, ¿y usted qué sabe de esto? Yo, eso después de como 3 o 4 preguntas anteriores, ya está la última. Yo le dije, de su empresa no sé nada. Yo de ese ladrillo no sé nada. Pero lo único que sé que le puedo garantizar es que yo le puedo ayudar a solucionar parte de los problemas que usted tiene en su empresa. De posicionarla, ¿no? Sí, digamos que eso al final es un equipo, ¿no? Y uno lo que hace es, digamos, aportar algunas ideas y la gente es la que ejecuta, ¿no? Uno termina... Pero ¿sí? Es importante esas ideas en el equipo, porque no todo el mundo puede aportar esa idea. Están los que aportan las ideas y están los que las ejecutan, ¿no? Sí, hay ejecutores que son capaces de hacer que lo que uno piensa se haga realidad, ¿no?
Sí. Correcto. Y ahí comienzo y eso fue hace ya 13 años largos. Ya lleva 13 años. 13 años largos con ellos, sí, claro. O sea, también Javier Helves fue una persona importante, Claro. influyó mucho en su vida. Claro, me dio una oportunidad clave, bastante, ¿no? Y yo digo, hablando del doctorado, yo digo que yo hice el doctorado con ellos, ¿no? O sea, en administración lo hice allá. ¿Por qué? Porque pues tuve la oportunidad de implementar muchas cosas, hemos hecho muchas cosas, donde la mayoría han sido buenas, algunas que no han funcionado, porque no todo funciona. Y no todo es perfecto. No todo funciona, Sí. pero uno aprende, ¿no? Exactamente. Y ahí pues yo ya venía haciendo asesorías en otras empresas y empecé digamos, a tener un reconocimiento en un sector empresarial, porque aquí, o sea, pues aquí es un voz a voz y entonces lo van recomendando a uno y uno llega a otro y sí, y he tenido la oportunidad de tener buenas empresas como asesorándolas. Bueno, en el camino uno se encuentra buenas personas, Sí, claro. que es importante, pero también uno encuentra detractores y destructores, ¿no? Sí, claro. Como normal, como es la naturaleza del ser humano, ¿no? ¿En qué momento le tocó lidiar con ese tipo de personas? Bueno, es todo el tiempo. Al final es todo el tiempo, ¿no? Correcto. De eso también parte de la resiliencia, ¿no? Es algo que Sí. yo siento que es algo que nunca, un mal de no nunca, acabar, ¿no? nunca va a acabar, porque es que, a ver, si a usted le va bien, la gente cree que fue fácil. Correcto. Si usted gana bien, que cómo es de buenas, ¿no? Está de buenas, ¿no? Gana bien y es de buenas, ¿no? Pienso que a usted le ha pasado lo mismo, ¿no? Y eso hace que uno diga, o sea, la envidia siempre va a existir, Sí, sí. pero no hay que pararle bolas a eso. Hay que seguir adelante. No, y hay gente que va a decir que las ideas que usted dio son de ellos. Yo al principio no aguantaba eso, me daba rabia porque decía, pero yo fui el que dije esta idea, yo fui el que desarrollé esto, y después otro agarra y dice, Eso lo hice yo. lo hice yo, o lo hicimos, o se olvida que uno fue el que estuvo en el proceso, ¿no? Pero Sí, eso pasa. Eso pasa. Y es normal que uno le rabia porque uno es un ser humano y tiene sentimientos. Claro. Pero uno aprende a manejar ese tipo de emociones con el tiempo, ¿no? Sí, Porque claro. a mí también en algún momento afectó, incluso parte de los detractores que uno tiene en la misma familia. Se ve una envidia de otro modo, pero se siente. Sí. El éxito de uno no es el éxito del hermano o el éxito del primo. Entonces a veces uno siente esa energía negativa o ese choque con la gente que está alrededor. Y como le digo, si pasa en personas ajenas, Sí. también pasa hasta en la propia familia. Sí, bueno, yo no he tenido tanto ese problema, pero sí, digamos, en el trabajo, digamos, en ciertos lugares, encuentra uno, a veces, a ver, yo no sé si es que soy muy sincero, o a veces muy duro, y yo digo, a veces quisiera, y lo he hecho, ¿no? Moderarme más en cuanto a dar una opinión, ¿no? A veces no me aguanto y digo lo que siento, ¿no? Hace poco, ahorita salí de una reunión y también estaba diciendo lo que sentía, porque es que, a ver, yo le digo a mis clientes, usted no me paga a mí para que yo lo aplauda, usted me paga a mí para que yo le diga mi punto de vista, ¿sí? Para ser honesto. Para ser honesto con usted, porque pues yo no tengo por qué aplaudirlo, o sea, que lo aplaudan, no sé, en su casa, pero yo le tengo que decir, tengo otro amigo, Carlos, que le he dicho eso porque a veces... Yo no sé, a veces lo regaño más que el papá, yo creo, que el papá. Y le digo, mano, pero yo no vine acá para decirle a usted que todo está bien. Yo vengo para decirle lo que no está bien. Que lo que está bien está bien. Sí, yo vengo a decirle lo que está mal. Y ese es el papel de uno como asesor, ¿no? No es fácil, ¿no? Asesorar gente y ser sincero, para no solamente ganarse la plata como si fuera uno el bufón del rey. Yo no sigo para eso. Y no todo el mundo va a aceptar lo que Ah, no. Que es lo difícil. No, es difícil. Por eso, a ver, yo tengo una anécdota de alguien que quería ser mi cliente. Eran ex esposos, pero socios. Por cierto, ella lo llevó a la quiebra. Ajá, no hace mucho. Y él me quería contratar, pero ella no. Llevé la primera propuesta. No, que cámbiale esto. Tranquila. Yo. Llevé la segunda propuesta con el cambio que ella me dio, ¿no? En la segunda propuesta me dijo que volviera a cambiar lo que ya habíamos cambiado y que lo hiciera de otra manera. Yo, tranquila, fui y lo llevé. La tercera me dijo lo mismo. ¿Sabe qué hice? Nunca lo había hecho. No sé si lo volveré a hacer, pero cogí, cerré mi portátil, le di la mano a mi amigo
Robinson, no voy a decir el apellido, pero él sabe si lo escucha. Le dije, y la miré a ella y le dije, señora, usted no es mi cliente. Las personas como usted no son clientes mías. Discúlpeme, Robinson, me tengo que ir. Muchas gracias. Pum, agarré, me fui. Sí, o sea, la dignidad de uno no vale 3 pesos o un contrato. Sí. Si la gente no quiere trabajar con usted, o sea, y usted no siente el feeling, no, yo tengo que sentir el feeling. Yo sentí, o sea, si no siento el feeling, no trabajo con usted. Prefiero no, porque yo sé que voy a estar amargado y la vida no es para vivir amargado. O sea, usted puede tener momentos malos, pero no todo el día. No todo el día. No, sí. y entrar en choque en el trabajo es muy complicado. Claro, no, y con gente que no quiere trabajar, entonces no van a haber cambios, entonces el malo voy a ser yo. Y a mí no me gusta robar la plata de nadie. Sí, eso es lo complicado del asesor, de aquella gente que no se deja guiar, ¿no? Porque claro. Es que usted tiene que estar dispuesto. O sea, cuando usted pide asesoría, tiene que estar dispuesto a seguir las instrucciones, no ciegamente, pero sí escuchar otro punto de vista diferente. Los grandes líderes tienen eso. Les gusta escuchar. ¿Sí? Ellos al final terminan tomando la decisión. Pero escuchan. ¿Sí? Como yo digo a algunos clientes, bueno, uno que es muy buen cliente mío, que gracias a Dios lo conocí a través de una relación de Javier también. Por Javier le agradezco mucho a Javier porque por Javier he llegado a otras personas que no hubiese podido llegar si no hubiese sido por él más fácil, ¿no? ¿Sí? Y le decía usted, o sea, la plata es suya, pero yo no haría esto, ¿no? Usted es el que toma la decisión, pero la plata, o sea, sí, al final yo no lo haría, pero la plata es suya. ¿Sí? Porque al final, o sea, como decía Marcelino Hidalgo, no sé si usted se acuerda, el papá de Marcelo y Gerson, y todavía está vivo, él decía, jugábamos parqués ahí en la casa de él, estábamos pelados. Decía, consejero nunca pierde, porque cuando estamos jugando parqués, mueva allá, mueva para allá, mueva para acá. Entonces, entonces él por molestar decía, tranquilo que consejero nunca pierde. Sí, es verdad. Sí. No, y aquella persona que uno asesore y que escuche, la persona deja el ego a un lado, ¿no? Y para eso se contrata ese tipo de personas para que desde una perspectiva totalmente diferente, porque a veces la gente cree que porque tiene 10, 15 años de experiencia haciendo lo mismo, se las sabe todas. Sí. Y a veces hay errores tan mínimos, mínimos que no lo deducen y llega alguien con una perspectiva diferente y se da cuenta de algo que era tan obvio. Sí, correcto. Algo que parecía tan obvio no se detecta porque usted ya está acostumbrado a verlo, ¿sí? Y ahorita le meto una cuña y eso de escuchar, ¿no? Lo estoy invitando a vistas, ¿no? Ahí lo tenemos planeado. Ahí escuchar a sus pares, ¿no? Sí, eso es importante para el asesoramiento, qué bueno. Jason, ¿usted ama lo que hace? Sí, ¿sabe? Ayer estaba con 2 que ya fueron clientes y van a volver a ser clientes. Ayer empezamos el sábado una asesoría, van a montar 2 proyectos y les decía... Primero me caen bien y les dije, yo, ¿sabe qué? No les cobré lo que yo cobro siempre, porque me caen muy bien y el proceso es chévere. Y hay gente que uno ayuda ahora y yo sé que uno recibe más después. ¿Sí? Claro. Al final es eso. Entonces, cuando a uno le gusta, uno también da algo. O sea, no todo es dinero, aunque uno necesita el dinero. ¿Sí? Nada es gratis en la vida. ¿Sí? Nada es gratis. Pero sentir que, o sea, una de mis pasiones es hablar. Por eso para mí no es difícil conversar con alguien y quedarme charlando 2 horas o todo 3. Fluye, que ya estuvimos en su oficina y estuvimos charlando como 2 horas y media, ¿no? Sí, todo fluye. Y fluye. Y eso, y el arte de asesorar es también saber conversar. Sí. Eso es el arte de asesorar, saber conversar y hacer preguntas. Y yo digo que el que asesora es buen vendedor, ¿no? Tiene que vender, porque yo tengo que vender. Tiene que tener primero confianza en uno mismo para llegar a... Claro, sí. Que no es un arte fácil, ¿no? No es un arte fácil. Eso iba a decir. De los más difíciles. Es un arte de lo más difícil. Sí, claro. Yo fui vendedor, me acuerdo de una época de la vida donde me tocó vender pasteles. Buenísimo. Y es un aprendizaje importante. Por eso le digo, el vender no es para todos. Yo no soy el entrevistador, pero le quiero hacer una pregunta. ¿Usted qué sentía en ese momento cuando hacía eso? ¿Por qué lo hacía? Primero lo hice por una necesidad y lo hice con gusto. Sí. Le cogí amor porque lo hacía, compartía con él en esa época con el abuelo, entonces me gustaba, con el abuelo le gustaba también. Sí. Pasábamos... Se metía mucho, ¿no? En el cuento, ¿no?
pasábamos un momento muy bonito, ¿no? Sí, y lo recuerdo mucho. Yo le digo a la gente, cuando la gente critica, es que todo es fácil, allá no, todo es fácil, es difícil. Ponerse en los zapatos de la gente no es fácil. Sí, claro. Porque cada quien ha tenido sus altas y sus bajas, entonces no es fácil. Pues cuando yo monto el Supernutrición es porque mi mamá me echó de la casa, también, ¿no? Pero me hizo el mejor favor de la vida, ¿no? Yo le digo a mi mamá, yo también doy charlas, y cuando doy una charla, una de las cosas que digo cuando me presento es que yo le doy gracias a mi mamá porque me echó de la casa. Y yo en ese momento me sentí ofendido, ¿no? De alguna manera ofendido porque ella se cambiaba de una casa a un apartamento y me dijo, es que allá no hay sino 3 habitaciones y la suya no hay, la suya ya no está así, ¿no? Así, doña Marta es así, ¿no? Entonces yo en ese momento, wow, y me dio un mes más para estarme ahí mientras ella se iba. Entonces yo empecé a buscar qué hacer, porque ya había cerrado lo otro, ya había cerrado los otros negocios que había hecho y no tenía mucho que hacer, y nos inventamos con Pablo el negocio de los sándwiches. Pero mire que el recordar esa anécdota tan bonita de su mamá fue la impulsora número 1, ¿no? Sí, yo le doy las gracias. Sí, claro. Si no estaría allá ganándome un salario mínimo en la casa. Yo pienso que a las personas hay que exigirles, sí, y un poquito duro para que la gente empiece en medio de la dificultad a buscar alternativas. Porque si usted hubiera tenido todo fácil en la vida, creo que no estaríamos acá hablando. No, hay un estudio sobre los hijos mayores. Casi siempre son los que recibimos las pelas, los regaños, el mayor, ¿sí? Pero casi siempre le da mejor al mayor. Sí. Es por eso, porque a uno le exigen más. Porque le exigen más, claro, y son fuertes. El de la mitad a veces no, el último último menos, el más consentido, sí, entonces termina. Entonces, no es una regla, pero sí hay un estudio sobre ese tema, no recuerdo cuándo lo leí, pero sé que sí, o sea, el efecto de los hijos mayores y sí, respecto al hijo menor y el del medio. Sí, es muy, muy, muy literal. Jason, mire, con todo lo que tiene vivido usted hasta hoy, 53 años de vida. Añitos. Sí. Y lo que falta por vivir, ¿qué reflexión deja para aquella gente que nos va a escuchar y ver de esas cosas vividas? Primero que, bueno, desde mi punto de vista es que todavía estoy apenas en la mitad de mi vida, ¿sí? Desde ese punto veo que todavía me falta la mitad de mi vida. Yo voy a vivir 100 años, ya, mentalmente voy a vivir 100 años. Segundo, que siempre busquen algo nuevo que hacer, porque cada nuevo reto lo vuelve más joven a usted, porque la juventud está en la mente, no en el cuerpo como tal, ¿sí? Hay gente, yo digo, tengo un dicho que hay jóvenes de 50 y viejos de 25, porque es la forma de pensar la que lo hace ver viejo a usted. Y es como, o sea, sí, forma de vestir también, ¿no? Pero su forma de pensar lo vuelve más viejo, porque si usted es cerrado para las nuevas ideas, para nuevos retos, usted a los 30 está viejo, ¿sí? Entonces son las ideas nuevas, los retos nuevos, lo que los hacen sentir a uno nuevo, o sea, como más joven cada día, más bien, sí, perdón. Eso, yo diría eso. Y el agradecimiento, ¿no? Porque el que vive amargado todo el tiempo, o sea, es que el que no tiene agradecimiento vive amargado, ¿sí? Vive con envidia. Entonces, eso lo termina usted entristeciendo, envejeciendo. Siempre la gratitud por encima de todo, ¿verdad? La gratitud, mano. Eso yo digo, de pronto, si uno ha cometido ese error de no ser agradecido, o sea, vaya y dele gracias al que algún día lo ayudó. Yo tengo gente con la que no me hablo, da la casualidad que me cambiaron la vida. Tengo otro amigo que me hizo una llamada importante en mi vida cuando apenas los celulares estaban saliendo, y no me llamó por celular, sino me llamó por un teléfono fijo. Año 1994. Me llamó por... De casualidad no era teléfono de ruedita. De ruedita, sí. Pues los que tenían algunos botones, pero sí, ruedita, botones. Y me llamó y me dijo, Jason, yo estaba viviendo en Cali, 1994. Y me dice, ¿sabe una cosa? Abrieron ingeniería industrial en la Libre. Usted quería ser ingeniero industrial. ¿Y sabe qué hice yo? Llamé a mi mamá y dije, mamá, ahora sí, denme la oportunidad para estudiar, porque ahora sí quiero estudiar. Sí, yo había hecho un pedazo de otra carrera, ingeniería mecánica,
me había ido bien en el ICFES y pasar en ingeniería mecánica en la Francisco en ese tiempo no había sino 3 ingenierías, era muy difícil, pero yo no quería estudiar eso. Mi mamá quería que yo estudiara eso y me matriculó. En ese tiempo lo matricularon a uno. Y entonces ahí es donde yo me voy para Cali. Un día, estando en tercero, cuarto semestre, me voy. Y esa llamada de ese amigo, que hoy en día no somos tan amigos, él no sabe lo que me cambió la vida. Porque si él no me cuenta eso, yo no me he enterado porque en la internet, ¿cuál internet? Eso no había nada, ¿sí? No hubiera estudiado ingeniería. No sé qué hubiese hecho, ¿no? Estaría en el cartel de Cali. Mentira. Pero en la vida hay muchos amigos que van y vienen, ¿no? ¿Cómo? Que en la Sí, vida hay claro, amigos que van y claro. vienen, ¿no? Y cada amigo, yo pienso que la amistad Sí. no tiene que estar siempre ahí, ¿no? Esa amistad como pegajosa. Usted sabe que tiene un amigo y lo tiene ahí, en cualquier momento lo puede molestar Sí. y le va a contestar. Como hay amigos que están muy encima y están Sí. muy pendientes, hay diferentes tipos de amigos, ¿no? Pues con el Nietzsche, Orlando Arana, yo lo vi llegar a usted a la cuadra ahí en Calacapillana cuando usted tenía 2 años, yo ya tenía como 10, más o menos, ¿no? Más o menos 10, 11 años tenía yo. Yo lo vi llegar a usted caminando ahí pequeñito y usted se hizo fue amigo de mi hermano. Porque usted era más de mi hermano que mío, ¿no? Que amigo mío, ¿no? Sí, correcto. Y yo haciendo cuentas, hoy estaba pensando antes de venir acá. Y digo, ¿hace cuánto yo conozco a Nano? Como hace 40 años o más. ¿Sí? Y, o sea, el tiempo pasa... Bueno, sí. No, y ya que usted recuerda esa época, me acuerdo que mi primer maestro fue usted, el que me enseñaba. Con ese genio pesado que tenía en esa época, ¿se acuerda? ¿En el equipo de fútbol? También. En el aprendizaje en fútbol, también las matemáticas. Claro, también. También. Pero me acuerdo mucho del entrenamiento que ustedes me llegaron a buscar. Estaban todos los niños de la cuadra, como yo era más grande que ustedes, que si los entrenaba porque había un campeonato. Sí, sí, Y claro. entonces usted iba a tapar, usted era el arquero, Hugo era delantero, los Suba, ¿no? Los Suba. Sí. Estaban los Suba, mi hermano que jugaba bien, ¿sí? Jugaba muy bien. Se ahogaba muy bien, ¿no? Sí. Maradonita era que le decían ahí. El bolilla, El bolilla, ¿no? Y pues, pero éramos más pequeños que la categoría que estábamos jugando, pues, pero nos fue bien y a pesar de todo llegamos como a alguna vaina, casi de semifinal o algo así. Y ese fue, yo los recuerdo mucho por eso. Era un equipo muy luchado, muy bonito. Yo me acuerdo también de esa. Sí, claro. En cancha de tierra. La de Tierra de los Pinos, cuando los Pinos era diferente. Eso hoy en día ya no existe. Sí, ya no Hay existe. sintéticos, Ya sí. ahora sí. Bueno, Jason, entonces listo. Doña Marta Claro. le cambió la vida porque lo impulsó. Pero también podemos hablar de una persona que yo sé que también es especial y le aportó mucho a su vida. La señora Mati. Ah, mi abuela, claro. Mi abuela, yo siempre fui el consentido, ¿no? Ya no soy el consentido de ella, ¿no? Pero ya ahora como ya es bisabuela, ya está tarabuela. Ya está tarabuela. Ya está tarabuela. Está viva todavía. Mi abuela siempre, ¿no? Siempre ella era el nieto consentido, fui el primer nieto de ella siempre, claro. Y todavía voy a la casa y mi hijo, la arepita, el huevito, ella sabe que me gusta el chocolate sin leche, entonces el Siempre chocolatico está sin leche. pendiente. Sí, buenísimo. No, mi abuela, sí, fue como una mamá también, sí, claro. Hizo las veces de mamá cuando mi mamá no estaba. Y lo alcahueteó también. También me daba plata, me paseaba, sí, de todo, siempre, para que mi abuela, si ojalá siempre esté, ¿no? Pero uno sabe que, pues, nada es para siempre. Nada es para siempre. Así la vida es de momento y de instante, hay que vivir cada momento Sí. único, ¿no? Porque Sí. cada momento es especial, ¿no? Sí. Para mí este momento que tenemos ahorita es un momento muy especial. Entonces hay que vivirlo al máximo y aprovecharlo. Sí, claro, de acuerdo, Nano. La gente a veces vive el día a día, ¿no? Y en su afán del día a día a veces se olvida algo tan importante que es vivir. Porque la gente entra en una rutina del día a día, el trabajo, el recoger los hijos, y se olvida uno de vivir, de saber de que la vida es más que eso, ¿no? De poder respirar bien, de estar tranquilo. Es más, alguien decía que es que olvidamos algo tan simple que es respirar. Correcto. Porque a veces no nos damos cuenta que estamos respirando porque es un acto inconsciente, ¿sí? Que uno lo hace ya, pero si realmente aprende a respirar, se empieza a relajar, ¿sí? Y con la pandemia, ¿sabe qué aprendí? Que en un momento me quedó difícil respirar. Y no sé si muchos vivieron eso y yo decía, ¿será que me voy a morir?
Sí, ahí es cuando uno se da cuenta que sí, lo importante es la respiración. La respiración. Sí, cuando algo le falta, cuando algo está siempre ahí, uno no siente que lo necesite, pero quítelo y verá que siente usted o un vacío o siente que eso lo necesitaba más de lo que usted pensaba, ¿no? Su familia, los amigos, siempre van a hacer falta. O sea, uno no debe ser materialista, pero hay cosas o sea, que le ayudan a vivir mejor, ¿no? Y hay Sí. que aprender a valorarlas, ¿no? Claro. Porque la gente no valora lo que tiene en el momento. Y cuando ya lo pierde o cuando ya es tarde es que se dan cuenta de lo importante que era la familia, el trabajo, una amistad, ¿no? Saludar a la gente que ahora no puede ver, pero que Eso. si le diría, ahora yo le daría más tiempo si lo estuviera a mi lado, ¿sí o no? Sí, correcto. No sé, si yo pienso que usted ha sentido eso con sus abuelitos, que fueron Sí. una gran parte de su vida también, ¿no? Que yo conozco que ellos lo querían demasiado. Bastante. Fue una etapa muy bonita. Todavía lo recuerdo y la verdad marcaron también mucho mi vida, ¿no? Yo pienso que parte del crecimiento que ha tenido uno es esas pérdidas. Lo enseñan a uno a madurar, a ver la vida con otros ojos. Sí. No con los ojos del hombre, sino con los ojos del alma. Tengo 2 hijas. Usted también me contaba que tiene un hijo de 20 años. Tengo un hijo de 20. La mía tiene una 6, la otra 10. Y estoy en ese proceso de aprendizaje a ser padre. Sí. Porque a nosotros no nos enseñaron a ser papás, ¿no? No, nada. Lo hemos aprendido Nada, con el nada. transcurso del tiempo. Sí, claro. Bueno, ¿y cómo le va con su hijo Jason? Y, tiene 20 años, ya Sí. es un adolescente. No, ya un joven adulto, ya. Adulto, Un joven, sí. Pues está en sexto semestre de ingeniería industrial, va a ser colega. Precisamente ahorita estábamos los dos, estaba presentando él en una de las empresas donde yo estoy, él está haciendo un trabajo, ¿sí? Y estaba presentando y yo lo miraba y venía en el carro y le decía yo, porque fui a dejarlo a la casa, le decía yo, lo felicito. Yo me quedé callado escuchándolo, yo decía, ¿cómo ha crecido, no? Porque ya hablando como un hombre en el tablero y ante los dueños de la empresa, ¿no? Y mostrando y la vaina. Y yo decía, y todo lo hizo él solo porque pues, no he podido, en esos días no lo pude ayudar mucho. Y yo decía, oiga, ya esta noche ya es un hombre. Sí, ya habla solo, ya habla con una suficiencia. ¿Ya tiene novia? Sí, claro, sí, tiene novia. Ya cuando le empiecen a decir abuelo. Uy, todavía no. Todavía no. Pero, está muy joven. Yo le digo, los pelados hoy en día no quieren sino tener mascota. Sí. Hoy, Fácil. la juventud hoy en día es complicada, ¿no? No es la misma juventud en las épocas nuestras, ¿no? Mire, siempre en cada época hay algo complicado. O sea, siempre, ¿no? O sea, algo que hace el efecto digamos, en la época de nosotros era la marihuana, hoy en día son las drogas sintéticas. O sea, siempre hay un factor que va a afectar a la gente, ¿no? ¿Sí o no? Yo digo que el consejo más que yo le daría a un padre es, más que prohibirle cosas a los hijos, enséñale a decir no. Porque es que a nosotros aprendemos que todo hay que decirle sí. Correcto. Pero también si usted aprende a decir no, aprende a que hay cosas a las cuales no debe entrar. No se arriesgue, porque se puede quedar y es peligroso. O sea, y cuando le ofrezcan algo que usted no quiera, tenga la suficiencia de decir no le dé pena. Yo digo que eso es algo clave, ¿no? Es fundamental. Aprender a decir no. No, yo creo que ¿y sabe quién me enseñó eso? Mi mamá. Mi mamá me decía, pila, diga que no. Y eso se le ha quedado a uno. Y yo lo que hice fue decir lo mismo a mi hijo, ¿no? Decir, diga que no, ¿no? Yo digo que el temor más grande que tiene como papá es qué va a pasar con mi hijo en el futuro, ¿no? Uno siempre quiere que estén mejor que uno, ¿no? ¿Sí? Claro. Sí. Y por eso cuando llegan los hijos, el enfoque es diferente, ¿no? En el trayecto es otro rol. Sí. Cambia porque usted ya, la motivación más importante que usted tiene, aparte de que es uno mismo, su entorno, son sus hijos. Y como usted dice, uno quiere que estén mejor que uno o que en algún momento no pasen por aquellas situaciones que pasó uno. Entonces, se enfoca uno más en buscar, trabajar, correr y todo por los hijos, ¿no? El sacrificio. A ver, yo pienso que uno tiene que tener un enfoque y es clave, es mi forma de pensar. La persona más importante de mi vida soy yo. Correcto. O sea, la verdad. Yo no puedo salvar a nadie si yo primero no me salvo. ¿Sí? Por eso cuando usted va en un avión,
y le dicen que si llega a pasar un accidente, primero preocúpese usted por ponerse usted la mascarilla para que usted pueda respirar y luego poder ayudar a otro. ¿Sí? Usted no puede llevar muriéndose a otro que está muriendo. Usted tiene que estar más vivo que los demás. Entonces, yo digo, basado en eso, el que primero debe estar bien soy yo para poder generar bienestar en los que están al lado mío. Yo no digo, es que yo daría todo, o sea, primero mi hijo por tal cosa. No, mi hijo necesita amor porque cosas las puede conseguir él después. ¿Sí? Entonces yo he tratado no de que él tenga todo, o sea, en estos días trabajó y se ganó una plata y se compró el teléfono. Le dije, ¿de gastó plata? Bueno, 1.300.000 se gastó casi, sí, casi todo lo que había ganado, pero es problema suyo. Yo este teléfono cara no le voy a comprar, cómprelo usted. ¿Sí? Yo se ha enfocado en educarlo y en darle ese cariño y ese amor. Y darle cariño, ejemplo, ¿no? Y el amor por la lectura, y lo logré, ¿no? O sea, lo logré porque él mismo me dice, hemos tenido pasatiempos, algunos días es pasatiempo, vámonos para Panamericana a buscar libros, ¿sí? Entonces yo, claro, sí, vamos, y el libro que me pida, se lo compro, ¿no? Comparten ¿sí? ese gusto. Sí, bueno. Sí, tenemos esa afición, bueno. Sí. Ya uno al pasar de los años, no sé si le pasa, pero le voy a hacer esta pregunta que siento que le pasa a la gente después de los 40, ¿no? Ajá. No es la crisis de los 40, pero sí son los miedos. Hay miedos, claro. Que nos llegan. Sí, a todos. Sí. Unos lo llaman ansiedad, otros lo llaman estrés, yo lo llamo miedos emocionales, ¿no? Sí. El miedo de estar solo, el miedo cuando usted va en un carro y que le llegan esos pensamientos negativos de que me va a dar algo, me va a quedar solo, me va a montar un avión, me va a dar algo, que de pronto en una juventud uno no daba, ¿verdad? No, sí. Y uno dice, ¿será que me pasa a mí? Te pregunto. Yo la primera vez que monté en un avión tenía 5 años. Me acuerdo, me llevó mi abuela, que es doña Mati, me llevó a Bogotá. Y para mí eso fue, sí. Y yo no sé cuál miedo de que esa vaina se cayera. Yo ahora viajo y trato, mire, he disminuido las ganas de viajar mucho por el miedo que yo no puedo sentir que el avión se mueve, ¿no? Pero yo sé que yo era pelado y a mí me importaba si el avión se movía, no me importaba, o sea, porque eso no estaba en mi, la sensación de morirme no estaba en mi mente. Entonces uno entra en un, digamos, en un momento diferente cuando tiene cierta edad y empieza a ver que el mundo está cambiando tanto afuera como para adentro de uno mismo, ¿no? Y ahí es donde comienzan algunos miedos, ¿no? Tengo un amigo que le aprendí esto, que él de pronto lo tomó de otra persona. Y es que dice que el presente da estrés, el futuro genera ansiedad, ¿sí? Y el pasado depresión. Entonces, esto controla la depresión, ¿sí? Es del pasado. El estrés es el de hoy, ¿sí o no? Sí. Y el futuro nos da ansiedad. Y tiene algo de razón, ¿no? Yo lo miro y es razonable, ¿no? Sí. Y eso, entonces, pero uno tiene que aprender a convivir con eso, porque todos tenemos algo de ansiedad, algo de depresión, algo de estrés, ¿sí? Y es como equilibrar eso. Entonces, deporte, lectura, hablar, desahogarse, buscar con quién conversar. Sí, ¿A quién estoy desahogando? Eso es lo más importante. A mí me pasa lo mismo y Sí. por eso, sí. Yo pienso que mucha gente a esa edad, la presión, uno de los años, que uno ve, usted se proyecta a vivir 100 años y uno está en la mitad de la vida, ¿no? Sí, claro. Está en la mitad de la vida, entonces empiezan a vivir esos temores y lo más difícil es luchar contra uno mismo. Sí. Los pensamientos, Sí. La cabeza es difícil. Sí. Pero me ha pasado lo mismo. El deporte, el leer, la parte espiritual para mí es importante. Sí. El hablar, tener una buena compañía al lado es importante. Conversar. Para mitigar esos temores. Sí. Mire, lo peor que le puede pasar a uno, y por eso es que yo digo, todos sufrimos de depresión, de ansiedad, pero ¿sabe por qué no la desfogamos? Es porque no conversamos sobre los temas que son importantes. Hay un libro importante que leí no hace mucho, se llama Conversaciones Cruciales. Son muy malos para aprenderme los autores, ¿sí? Pero es buenísimo, o sea, sobre que esas conversaciones que uno tiene que tener con la gente, con los hijos, con los empleados, con los amigos, porque uno a veces detiene esas conversaciones y como las detiene no es capaz de que las cosas en la vida se le den como deben darse, ¿sí? Jason, bueno, agradecerle ese espacio tan especial
que ha tenido compartir conmigo, de caminar al lado mío en este espacio. Y quiero hacerle dos preguntas que para mí son importantes para terminar. Ahorita, de acá en adelante, de los 53 en adelante, ¿cuál cree usted que va a ser su propósito? Es muy diferente a lo transcurrido, ya vivido, ¿sí? Sí. Porque el pensamiento cambia Sí, claro. y evoluciona. ¿Cuál cree usted que va a ser su propósito? ¿Y qué enseñanza le puede decir a la gente de todo lo vivido y aprendido en la vida? Bueno, yo digo que, a ver, cuando uno ya tiene un propósito claro, no es que cambie el propósito si usted lo tiene bien definido. Lo que cambia es la manera de actuar para llegar a él. ¿Sí? De pronto dejaría de tener algunos miedos que he tenido y no detenerme porque es difícil, sino seguir luchando por eso, por lo que uno quiere, ¿no? Seguir aprendiendo. Yo digo que la mejor forma de estar vivo es seguir aprendiendo y teniendo sueños. Cada nuevo reto. Soñar es gratis, ¿no? Soñar es gratis, no cuesta. No cuesta. No cuesta. Es importante. Lo que sí cuesta es volverlo realidad, ¿no? Realidad. Y ahí es donde se quedan la mayoría de las personas, porque todos nos soñamos con el baloto y soñamos qué vamos a hacer. Y no sé cuándo nosotros nos hemos imaginado que, pues si tuviéramos el baloto, ¿qué haría, no? ¿A cuánta gente ayudaría? Pero no sabe la cantidad de problemas que usted se tiene cuando gana el baloto, ¿no? Entonces, ¿y ese baloto es cuál? O sea, el baloto puede ser tener un buen trabajo, lograr una meta académica, conseguir la pareja que uno tiene, ¿sí? Entonces, el problema no es alcanzar las cosas, sino poder conservarlas y crecer y seguir creciendo, ¿no? Eso es lo que yo le diría a la gente. Qué bueno, Jason. Qué bueno por ese aprendizaje y esa enseñanza que nos deja que a la final el resultado es la gratitud. Gratitud. La gratitud. Yo eso le diría, sí. Siempre lo tuvo en la vida. Fue agradecido y el resultado es lo que está haciendo ahora y todo lo que ha sembrado a medida que transcurre el tiempo y a recoger ese fruto, ¿no? No hemos nombrado a una persona que también le doy gratitud. De pronto, no, si no se lo he expresado de manera directa, siempre he tenido a su mamá, porque cuando me abrió el espacio allá para montar el local, ¿sí? Ella, pues a través de mi mamá, por la amistad que tenía, me ayudó y siempre he estado agradecido. Porque si no me hubiese parado en esa esquina, no hubiese hecho esa vuelta que hice y volver acá otra vez. ¿Sí? De verdad que sí. Qué bueno. Sí, Nano, gracias. Sí, sí. Listo, Jason. No, gracias por estar acá, como le dije, por acompañarme en este camino. Para mí es un momento mágico y especial y esperemos verlo pronto en Vistas. Yo espero tenerlo allá en Vistas y que lo vea. No le dé miedo, oiga. Allá vamos. Yo sé para dónde lo va a llevar.